buenas tardes a todos nuevamente. Primero que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Patricia Casanova y voy a estar moderando este webinar en la tarde de hoy. Gracias a todos por compartir este rato con nosotros en este webinar de gestión de proyectos colaborativos en entornos virtuales. Antes de comenzar, me gustaría que nos indicaran en el chat desde dónde nos acompañan para saludarlos apropiadamente. También para dar inicio a esta actividad quisiera compartir que este webinar está enmarcado dentro del programa de gestión de proyectos que ofrecemos el IESA y Unikemia en conjunto y que comienza el 5 de diciembre. Quisiera repasar rápidamente con ustedes algunos objetivos de este programa. Este programa va a su séptima edición. Y el objetivo o los principales objetivos son aprender sobre las metodologías y mejores prácticas de gestión de proyectos indispensables en el día de hoy para los directivos en términos generales. Vamos a trabajar y conocer sobre los fundamentos de las distintas áreas de conocimiento del PMBOK de la séptima edición, que es la última edición. Conocer y comprender buenas prácticas en dirección de proyectos a través de casos y ejemplos reales. Y por supuesto, desarrollar habilidades de dirección de proyectos y esto con una aplicación todo muy práctica. Lo que quiere decir es que todo esto vamos a tener una serie de clases en vivo, son 10 semanas, 10 módulos y contiene un proyecto de manera de aplicar todos esos conocimientos que van a ir adquiriendo a lo largo de estas 10 semanas. El temario principalmente se fundamenta en un módulo de introducción al curso y a lo que es realmente gestión de proyectos para enmarcarnos en todo lo que significa la gestión de proyectos, muy alineado con lo que es la gestión de proyectos desde el PMI. Luego vamos a ver en el módulo 2 gestión de interesados, a todos esos stakeholders, cómo se van a gestionar. Luego lo que es la gestión de equipos, el módulo 4 está orientado al enfoque de desarrollo y ciclo de vida. El módulo 5, todo lo que tiene que ver con la parte de planificación del proyecto. El módulo 6 hablaremos de gestión de trabajo. El módulo 7, gestión de entregables. En el módulo 8, la medición de proyecto. En el módulo 9, la gestión de incertidumbre. Y por último, en el módulo 10 estaremos viendo adaptación de la gestión de proyectos y el cierre del curso. En un resumen, este programa, como les decía, inicia el 5 de diciembre, tiene una duración de 10 semanas. Tenemos un break durante el periodo decembrino de vacaciones decembrinas. Lo hacemos tradicionalmente con esta edición, así que ahí no se preocupen. Y tenemos un descuento de inversión temprana si se inscriben antes del 28 de noviembre de $585 o euros, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Esto es un súper resumen para darle la palabra realmente a quien nos interesa darle la bienvenida, además de a ustedes hoy, que es el profesor Andrés Gola. Andrés es coordinador, profesor de este programa. Andrés es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto en España, con un máster en ingeniería biomédica de la Universidad de Miami y con más de 10 años de experiencia en la industria de salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa y está especializado en garantías de calidad, regulaciones, mejoras continuas, gestión de proyectos. Está certificado como PMP por el PMI. Y sin más, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en tu noche de hoy. Andrés está en España. Yo los acompaño desde Costa Rica. Así que muchas gracias por estar con nosotros y te dejo. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos a todos y eso, muchísimas gracias por estar, por sacar ese ratito, ¿no? de su tiempo y poder dedicarlo, bueno, pues a aprender un poco o por lo menos a escucharme un rato, ¿no? Nosotros normalmente cuando hacemos webinars solemos hablar de temas
conceptos técnicos, ¿no? O cosas un poco más técnicas. Pero hoy hemos decidido hablar sobre algo un poco más soft skill, que es la gestión de proyectos colaborativos en entornos virtuales. ¿Y qué quiere decir un proyecto colaborativo en entornos virtuales? Básicamente, una gestión de proyectos pura y dura, old school, como se dice, es una gestión de proyecto donde tienes un equipo localizado en una oficina, en un edificio, y donde existe una clara arquitectura o jerarquía, una estructura en donde existe pues un project manager, que ese project manager dice qué hacer y qué no hacer y cómo hacer al equipo, ¿no? Entonces es muy fácil, estás en una oficina, tienes a tu equipo de proyecto trabajando ahí y haces una gestión jerárquica de toda la vida. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo, la gestión de proyecto ha ido migrando a una gestión de proyecto más colaborativa, en el que el gestor de proyectos no somos el jefe, no somos el director de la orquesta, simplemente somos facilitadores que nos encargamos de ayudar a un equipo de trabajo, o un equipo de proyecto, a hacer su trabajo. ¿Y cómo ayudamos? Pues simplemente facilitando, resolviendo conflictos, dando recursos, aislándolos del ruido, de las interrupciones que puede existir en la organización, en los procesos, para que ellos puedan sacar su máximo potencial y ejecutar el proyecto de la mejor manera. Hasta ahí estamos en la última década de gestión de proyectos, pero luego vamos un paso más. En la era post-COVID, llevamos 2 años, casi 3 ya, de la era post-COVID, en donde además de hacer los trabajos colaborativos, en donde además el equipo toma la iniciativa de trabajar por sí solo y nosotros simplemente agilizamos, nos encontramos ahora que además de ser colaborativo, ahora es entornos virtuales. Al principio, por los confinamientos y todas las limitaciones de movilidad, nos vimos obligados, pues, cada uno a estar en casa y cada uno a trabajar en remoto con nuestros equipos. Y eso, lejos de haberse convertido o de ser algo provisional, se ha convertido en un antes y un después en el trabajo, en todos los trabajos que lo permiten. Y también, obviamente, en la gestión de proyectos. ¿Y por qué esto es relevante para la gestión de proyectos? Porque gran parte del trabajo de un gestor de proyectos es la comunicación, es el resolver conflictos, es el mantener a la gente motivada. Cuando tu equipo de trabajo ya no está contigo, hace falta un extra para mantener esa dinámica y mantener el efecto o el impacto que queremos tener. Muchas cosas que les voy a decir hoy van a decir, esto es básico, es obvio, ¿no? Pero siempre pensémonos en el punto de vista o en el contexto de trabajo remoto. Porque hay cosas que parecen muy simples, muy sencillas, muy básicas, que nos enseñan casi que en el colegio, pero que resulta que luego en el entorno de trabajo remoto o entornos virtuales cobra una mayor importancia. Bien. Para empezar, vamos a hablar un poco de cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo. ¿Por qué queremos nosotros como gestor de proyectos mantener la dinámica de un trabajo colaborativo a pesar de que estemos en entornos virtuales? Porque se ha visto que como hay directores, managers, gestores que tienen a sus equipos distribuidos, no los tienen en la oficina, pasan o retroceden en la forma de dirigir o en la forma de gestionar un equipo, intentan irse al método antiguo, el método jerárquico, el método de yo tengo que hacer, tú lo haces y punto, ¿no? Muchas veces es por ese miedo al no tener control sobre ellos, ¿no? Entonces, vamos a entender cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo y por qué no tenemos que perder eso
ahora que estamos en un entorno virtual y cómo podemos adaptarnos a mantener las dos cosas y no tener que irnos a la presencialidad o irnos a la estructura jerárquica. Bien, los beneficios del trabajo colaborativo. Lo primero que tenemos es una mayor eficiencia. ¿Por qué tenemos una mayor eficiencia? Porque es un trabajo donde, como su nombre bien lo dice, se trabaja de forma colaborativa. De esa manera tú racionalizas las actividades, permites la interacción entre los miembros del equipo y esa interacción y esa racionalización de trabajo logras que esa interacción entre personas facilita la ejecución de tareas. Piénselo como si están ustedes solos haciendo una tarea que les lleva cierta complejidad y les parece difícil ejecutarla. Si están solos, es difícil salir adelante. Si hay gente, es mucho más fácil, ¿no? Puedes pedir ayuda, puedes pedir opiniones. En un entorno remoto nos encontramos más solos, ¿no? Que en una oficina. No te puedes levantar y preguntar. Esa es una razón por la que tenemos que potenciarlo, a pesar de estar en un entorno virtual. Mayor flexibilidad, ¿no? El trabajo colaborativo nos permite tener una flexibilidad a la hora de asignación de tareas. Si lo metemos dentro del contexto de entorno virtual, ahí abrimos un abanico de posibilidades, ¿no? Esa flexibilidad que nos da un entorno colaborativo, un entorno virtual, nos permite ampliar nuestro equipo, adquirir talento para nuestro equipo, sin estar limitados de dónde se encuentra ubicada esa persona. A lo mejor vivimos en una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Por qué tenemos que limitarnos, ¿no? a encontrar recursos que estén en esa ciudad de 1 millón de habitantes? Cuando tenemos 400 millones de habitantes que hablan nuestro idioma. Si el idioma es un problema, si no tenemos, pues, 6.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pensemos en ello, ¿no? Antes de intentar volver a la forma tradicional. Mejor aprovechamiento del potencial de los miembros del equipo. Bien. Con un trabajo colaborativo, nosotros no distribuimos la tarea de forma aritmética, de forma alfabética. Lo que hacemos es aprovechar esa diferencia que tenemos en el equipo, que mejor que tengamos esa diferencia y mejor que hayamos construido un equipo con diferencias, porque podemos explotar esas fortalezas o esas cualidades de nuestros miembros del equipo. No todos somos buenos en todo. Hay gente que son buenas organizándose, hay gente que es buena en la creatividad, hay gente que son buena en los números, hay gente que es buena en la venta, hay gente que es buena en otras cosas. Pues esas diferencias, nuestro trabajo como gestor de proyectos es explotarlas. Bien, y no asignar de forma arbitraria una tarea a una persona por el hecho de que le toca, ¿no? Aprovechemos, preguntemos de en qué son buenos cada uno y así podemos sacar mejor provecho y vas a encontrar que las actividades se hacen mejor y más rápido. Mayor capacidad de innovación, ¿no? Me imagino que nadie de ustedes cree que una idea novedosa se desarrolla por una persona encerrada en una habitación. No, las ideas novedosas se desarrollan con la interacción, la colaboración del equipo. Esto es un problema a la hora de los entornos virtuales. Obviamente, ¿no? No es lo mismo reunir en una sala de reuniones que estar cada uno en su casa y a ver cómo nos gestionamos. Como gestores de proyectos, nuestro trabajo es potenciar la interacción, la colaboración entre la gente para mantener esa innovación viva. Nosotros no queremos que la gente caiga en un estado de letargo y la gente haga simplemente lo mínimo necesario para cumplir. Nosotros queremos seguir potenciando esa innovación y es trabajo nuestro como gestores de proyectos hacer que nuestro equipo interactúe entre ellos de una forma que podamos mantener la innovación funcionando en nuestro equipo. Ahora vamos a ver algunas técnicas, algunas formas que podemos
potenciar la comunicación entre el equipo cuando estamos en entornos virtuales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer antes de seguir avanzando es: ¿consideras que tanto tú como tu equipo tienen las habilidades necesarias para realizar trabajo colaborativo en un entorno virtual de manera efectiva? ¿No? ¿Tenemos esas habilidades? ¿Las conocemos? ¿Somos conscientes de ellas? ¿Cuáles son? Bueno, para tener una autocrítica, lo primero que tenemos que tener es conocimiento de cuáles son y luego autoevaluarnos. ¿Vale? Lo primero, empatía. Bien. Cuando hablamos de un trabajo colaborativo, hablamos de la interacción entre personas. Como gestores de proyectos, tenemos que tener empatía. La empatía, como dice ahí, es conocer y entender mejor a los demás. Es capaz de posicionarse uno en el lugar contrario para entenderlo. Y la gente dice, bueno, esto es obvio, ¿no? Para ser cualquier gestor, cualquier jefe, cualquier supervisor de departamento tenemos que ser empáticos. Sí, pero es mucho más fácil ser empático cuando tienes una persona enfrente contándote sus problemas o leyéndole, ¿no?, el lenguaje corporal o preguntándole durante un café, que ser empático con un miembro del equipo que está ubicado a 2000 kilómetros de tu oficina, que llevas 6 meses sin verle y que a lo mejor te ha contado por email que está teniendo un problema familiar, un problema de salud o un inconveniente, pero no le ponemos cara, porque ya se nos olvidó su cara por el tiempo, o estamos metidos en la rutina y no trasciende más allá de un simple correo electrónico, ¿no? Como gestores de proyectos en entornos virtuales tenemos que hacer un extra de esfuerzo para forzarnos a nosotros mismos a potenciar esa empatía. Bien, porque la gente sigue siendo gente. Personas siguen siendo personas, a pesar de que estén a través de una webcam, de un correo electrónico o de un chat. Entonces no nos olvidemos de eso. Bien, si alguien tiene un problema, ya sea laboral o no laboral, nuestro trabajo como gestor, como jefe o como supervisor es ser empático, intentar ponernos en su lugar y ayudar. Escucha activa, ¿no? Las reglas del buen oyente, ¿no? La escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? No es prestar atención, es reflexionar, es entender lo que nos dicen, el trasfondo de lo que nos quieren decir. Es escuchar sin distracciones, ¿bien? Porque esto parece muy simple, es escucha activa, ¿no? Si yo estoy en una sala de reuniones, ahí me hablan, yo escucho, no soy mal educado. Sí, sí. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos estado haciendo otra cosa cuando alguien nos ha hablado por una webcam o por un chat? ¿No? Estamos en una reunión virtual y estamos mandando un correo, rellenando un Excel, mandando un mensaje por el teléfono o ordenando nuestro escritorio del ordenador, ¿no? Entonces, la escucha activa, esa sensación de cuando estás reunido en persona, que al final cuando estás reunido de forma virtual no sientes lo mismo, y de hecho sientes que estás teniendo una reunión vacía, hueca, sin avanzar, es por la escucha activa. La gente tendemos a no prestar atención cuando podemos minimizar una pantalla. Y nuestro trabajo no es solo asegurarnos que nosotros mismos estamos realizando una escucha activa, es asegurarnos que nuestro equipo está atento en las reuniones. Existen un montón de metodologías, como hacer preguntas a los miembros del equipo. Oye, Juan, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que dijo Pedro? O María, tú has hablado de algo parecido que Juan hace una semana, ¿no? O sea, es mantener ese engagement de los miembros del equipo durante las conversaciones, durante las reuniones, y no dejar que cada uno quiera avanzar en sus tareas
cotidianas cuando estamos en una reunión. Bien, porque eso hace que las reuniones sean menos efectivas, eso hace que se pierdan las ganas de tener más reuniones y por último, lo que logramos es simplemente una desconexión del equipo. Y luego nos llevamos la mano a la cabeza diciendo que los entornos virtuales son perjudiciales. Bueno, son perjudiciales si no lo sabemos gestionar y no sabemos adaptarnos o hacer ese esfuerzo extra para contrarrestar la no presencialidad, ¿no? El no estar uno al lado del otro. Respeto y sinceridad, ¿no? El respeto hacia las ideas de los demás, valorar las propuestas. Es muy fácil, cuando te mandan un correo, es muy fácil contestar de forma arbitraria, o de forma seca, o de forma hasta con cierta connotación negativa, y desechar una propuesta sin de verdad habernos sentado a pensar sobre ella, ¿no? Es más fácil, ¿no? Escribir un correo o escribir un chat que decírselo a la cara a alguien. Entonces, antes de desechar una idea de alguien, de nuestro equipo, o de un miembro de nuestro equipo, pensemos un poco en esa idea, valorémosla y cuando le vayamos a responder, pensemos o intentemos imaginarnos que se lo estamos diciendo a la cara. Bien, esa es la técnica que hay que utilizar antes de mandar un correo. Visualizar ese correo como si lo estuvieses hablando directamente a la cara de la persona a quien se lo estás escribiendo. Muchas veces mandamos correos que no representan la forma nuestra de tratar a esa persona ni ninguna persona de forma presencial. Entonces, ¿por qué deberíamos tratarlas diferente de forma remota? ¿No? Pensemos en eso. Al final es la misma persona, es el mismo mensaje, solo que estamos utilizando otro medio. Entonces, nunca nos olvidemos que hay que tratar siempre con respeto. Pero por otro lado, la contraparte es la sinceridad, ¿no? Ese límite o ese equilibrio de cuándo ser respetuoso o ser sincero, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero si soy sincero, a lo mejor no soy respetuoso. No tiene nada que ver. Si una idea no es buena y hay que desecharla, se dice, hay que ser sincero, no puede decir que la idea es buena cuando no lo es, pero el cómo la digas es lo que hace el respeto. Y ahí es donde volvemos al tema de cuando mandamos un correo, a veces leemos correos que nos da la sensación de que esa persona está molesta con nosotros, está enfadada o que algo le pasa. Cuando en realidad a esa persona no le pasa absolutamente nada, porque luego hablas con esa persona en la cara o por teléfono y es simpático y es amable como si nada. Entonces, no dejemos que esa dejadez de querer mandar un correo rápido o mandar un mensaje, un chat rápido, nos quite ese tacto, ese respeto. Bien, hay que conservar la sinceridad, pero siempre con el respeto. Y es muy común que en los entornos virtuales perdamos un poco ese tacto con los demás. Parecido, hablamos sobre la capacidad analítica y de crítica. Básicamente lo que dice es cuando tenemos que criticar o tenemos que de alguna forma valorar la idea de otra persona, la mejor manera de hacerlo es con un análisis de manera que nuestra crítica sea, uno, constructiva, decir por qué no es buena y cómo se podría hacer buena esa idea, y luego con datos que soporten nuestra opinión. Decir, pintar las paredes rojas no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Porque no te gusta el rojo y lo prefieres verde? O puedes dar información, puedes decir, oye, consideramos que pintar las paredes rojas no es correcto porque hay estudios que dicen que el rojo es un color que no transmite paz a los niños, por lo tanto un colegio pintado de rojo podría tener
Bien, o sea, un poco de contexto, de análisis en el que se dé información soportando esa crítica constructiva que estás dando a una idea. Cuando mandamos un correo, queremos hacerlo corto, queremos hacerlo rápido, tenemos 30 correos más por responder y probablemente lo que hagamos es, no la vamos a pintar rojo y ya está. Pues no, pausa, escríbelo bien, formula tu respuesta, usa datos, analiza y de esa manera darás una respuesta constructiva a la persona que te dio esa propuesta. Bien, y cualquier toma de decisiones de la misma manera la basamos en datos y la justificamos con un análisis. No tenemos que hacer un doctorado por cada respuesta que demos, pero sí una pequeña frase explicando el por qué decidimos A, B o estamos tomando una decisión X. Bien. Otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué crees que debería mejorar tu empresa de cara a promover el trabajo colaborativo? Una cosa son, vemos empresas que se han adaptado al COVID y han dejado trabajar a gente de forma remota, pero pensemos un poco qué nos hace falta para que esa forma remota sea un trabajo colaborativo, ¿no? ¿Qué nos debería dar la empresa? ¿Okay? Lo primero que tenemos que lograr para un trabajo colaborativo es el compromiso de los miembros de nuestro equipo. ¿Y eso qué significa? Tenemos que darle o tenemos que tener un equipo que se sienta o que tenga sentimiento de pertenencia a la empresa, que esté contento trabajando con nosotros. Hoy en día, más que nunca, porque hay estudios que han demostrado que la itinerancia o el cambio de trabajo, desde que se trabaja de forma remota o se popularizó la forma remota, es mayor. Y no solo es mayor porque hay más ofertas, que también, ¿no? Se abren muchas puertas de trabajo que antes no podíamos optar por ubicación geográfica, que ahora sí podemos, por lo tanto, digamos que hay más posibilidades de que algún empleado nuestro llegue a una oferta de trabajo. Pero además, el trabajo remoto ha hecho que ese factor social que muchas veces se valora a la hora de cambiar una empresa, ¿no? De trabajo, que a lo mejor no es que me gusta mi equipo de trabajo, me llevo bien, tal, pues eso se pierde. Al final estás trabajando enfrente de una computadora, te da igual que esta computadora te la haya dado la empresa A o la empresa B. Al final es un correo electrónico, es un Outlook, mandas un email, en vez de ser una persona es a otra, pero tu trabajo, tu vida no cambia. Por lo tanto, es importante que la empresa se preocupe de potenciar ese compromiso, de potenciar esa pertenencia de las personas hacia la empresa y que todavía les parezca valioso ese entorno o ese trato que tienen y evitar de que o cambien de trabajo o simplemente se dediquen a hacer lo mínimo desde su casa, ¿no? Una persona que no está contenta, una persona que a lo mejor va a hacer lo mínimo necesario por nuestro trabajo es que estén motivados y que haya compromiso. Esto es básico. Confianza. Cuando tú trabajas de forma remota, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es confiar en tu equipo, de que están haciendo lo que deben hacer como deben hacerlo, sin tener una supervisión física encima, ni hacer micromanagement tampoco. Pero si además hablamos de un trabajo colaborativo, en donde nosotros simplemente agilizamos el trabajo y no lo dirigimos como tal, pues tenemos que potenciar esa confianza, de forma que cada miembro del equipo se sienta válido, se sienta que tú confías en él y se sienta cómodo, suficientemente cómodo para hacer su trabajo y para dar ideas y para generar o hacer una actividad sin estar constantemente pidiendo autorización o supervisión u opinión de ti, como jefe, como supervisor o como gerente. Bien.
Es muy importante que en las empresas tengan bien definido las funciones y roles. Bien, ¿qué son las funciones y roles? Bueno, en nuestro equipo, cada uno tenemos una función y un rol. Si las personas no tienen claro cuál es su función o cuál es su rol, no van a saber hasta dónde llega su trabajo, dónde acaba su trabajo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, o qué ideas deberían dar o no dar, ¿no? En las estructuras tradicionales, esos roles o funciones son fáciles de asignar. Tú eres el encargado de la documentación X, tú eres el encargado de llevar la contabilidad, tú eres el encargado de ejecutar no sé qué. Y como director de orquesta, tú vas y vas decidiendo y asignando a cada uno con tareas de forma muy específica. Y ya hemos dicho que en el trabajo colaborativo suele existir esa flexibilidad en donde a veces se reasignan tareas, se potencia las fortalezas de cada uno de los miembros y, bueno, puede haber un mix de tareas en el equipo donde puede resultar un poco más complejo a la hora de segregar responsabilidades en cada miembro del equipo. Entonces sí es importante que estructuremos nuestro equipo de una manera en la que exista responsable para ciertas cosas, aunque luego no sea la persona que lo ejecuta constantemente. Pero, ¿quién va a ser el responsable del presupuesto? ¿Quién va a ser el responsable de que se entregue a tiempo? ¿Quién va a ser responsable no sé qué? Entonces sí tenemos responsables, pero simplemente son los que dan, o los que tienen la última palabra o los que van a dar la cara por ciertos aspectos del proyecto. Eso no significa que esa persona se tenga que dedicar al 100% a eso o que no haya otra persona que pueda echar una mano a hacer ciertas cosas que se solapen con esos roles. Bien, pero es importante tenerlos definidos, porque cuando no están definidos, la gente no sabe qué hacer o qué no hacer. Es importante dar tareas que motiven, ¿no? No todas las tareas motivan, ¿no? No siempre te dicen, oye, encárgate de hacer el logo de la empresa, no sé qué. No, a veces simplemente es, necesito que me rellenes este Excel de 700 líneas, ¿no? A veces nuestras tareas pueden ser bastante aburridas, pero ahí, o hilando con lo que habíamos dicho de utilizar el potencial, ¿no? y las fortalezas de nuestro equipo, pues esas tareas que motiven, no todas las tareas motivan a todo el mundo, ¿no? Hay personas que les gustan tareas complejas, hay gente que le gusta muchas tareas simples, hay gente que le gusta tareas de creatividad, hay gente que les gusta tareas repetitivas. Bueno, veamos qué le gusta a nuestro equipo y démosles lo que les gusta. De esa manera los tenemos motivados. Otra cosa es que luego ya en paralelo queramos trabajar y fortalecer o mejorar algunas debilidades del equipo, que siempre está bien ir mejorando, pero siempre mantener esa dosificación de dar tareas a la persona que les guste, ¿no? Para que de vez en cuando se sienta contento, se sienta cómodo haciendo una tarea que le está gustando. ¿Okay? Ahora, una pregunta que les hago, si me quieren responder, pueden responderme por chat o en voz, o si no, avanzamos. ¿Cuál es el principal inconveniente que ustedes ven en trabajar en entornos virtuales? Cada uno puede ver diferentes inconvenientes, ¿no? Algunos pueden decir zonas horarias, falta de comunicación, pérdida de creatividad, ¿no? No, cada uno puede tener una percepción diferente, ¿no? De esos inconvenientes. Vamos a ver un poco qué creen ustedes. Conectividad, comunicación, compromiso. Muy bien. ¿Alguien más?
Cuando hablamos de conectividad, me imagino que hablamos es un poco similar a comunicación, ¿no? Esa forma que tenemos de interactuar entre nosotros y Ancho cómo, de banda, conexión a internet. ¿Mm? Bueno, eso puede ser un factor, es verdad también, ¿no? El típico de no te oigo, se te ve mal, no sé qué, se te entrecorta, espérate que me vuelvo a conectar, ¿no? Y perdemos tiempo de esa manera. Que eso puede afectar una comunicación efectiva, ¿no? Una mala conectividad puede afectar la comunicación o malos higienes de comunicación puede afectar esa comunicación, ¿no? Si estamos mandando un email o estamos limpiando la mesa o estamos haciendo cualquier otra cosa mientras estamos reunidos, porque como si apagamos la cámara o minimizamos la pantalla, podemos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? El nivel de compromiso. Eso se ha notado que muchas veces la gente, como está trabajando en casa, hace lo mínimo que hace falta, apaga y ya está, ¿no? Dice, sí, total, no tengo que estar en la oficina. Una vez que apago, ya me puedo ir al gimnasio, puedo hacer lo que me la gana. Eso es otro. Confianza en el empleado, Rubín, ¿no? O sea, muchas veces, como managers, empezamos a desconfiar de la gente porque vemos que a lo mejor una persona, o creemos, tenemos la percepción de que una persona no está trabajando como debería, o no lo podemos ubicar y inmediatamente pensamos mal y decimos, estoy seguro que se fue al supermercado, ¿no? Eso puede ser un factor. Pero si nos ponemos en el otro lado, también nosotros, como empleados, podemos sentirnos de alguna manera ofendidos si vemos que nuestro jefe nos está sobrecontrolando, ¿no? Si intenta llamarnos a las 5:00 de la tarde a ver si todavía estamos conectados o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que nos comportemos o que nuestros equipos se comporten de una manera que potencie la confianza y por otro lado, que como manager o gerente les hagamos sentir al equipo que confiamos en ellos, ¿no? Ese factor doble. Falta de profesionalismo. Mucha gente cree que por teletrabajar todo vale y luego se conecta a una reunión en pijama, ¿no? Y dices, hombre, no sé, no cuesta nada ponerte una camisa, ¿no? Encima del pantalón de pijama, de todas maneras eso no se ve y nadie quiere saberlo tampoco, ¿no? Pero sí mantener un mínimo de profesionalismo, ¿no? Ni tener una reunión mientras estás en el supermercado o tener una reunión mientras estás comiendo, ¿no? O sea, son cosas que si no las hacemos en una oficina no deberíamos hacerla en casa. Resultados parcelados porque no se comprende el todo del proyecto. Exacto. La falta de comunicación hace que el proyecto se transforme en silos de trabajo donde cada uno está trabajando en un pedazo, pero se pierda la foto general, ¿no? Del proyecto y ya no se sepa unir esos hilos. También se da el caso de abuso del empleado y jornadas muy extensas. Abuso como líderes de proyectos, sí. La contraparte de trabajar en casa es que no hay una hora de salida, ¿no? Estás en casa, ¿no? Si trabajas a las 5, 5:30, 6, 6:30, sigues estando en la misma habitación que estarías después, ¿no? Bueno, como managers también, ¿no? Deberíamos mantener un orden de hasta cuándo se trabaja y a partir de qué hora no deberíamos estar exigiendo comunicaciones síncronas con esas personas. A lo mejor mandar un email sí, pero no llamarle o mandar un chat o pedir una reunión a las 8 de la noche. Incluso herramientas distintas de comunicación a las que usamos de manera personal, ¿verdad? O sea, no comunicarnos a través de WhatsApp, por ejemplo, y eventualmente hacerlo a través de otra herramienta donde separamos lo profesional de lo personal. Exacto, así es, Patricia. De hecho, luego lo vamos a ver y nuestro trabajo es poner un poco las reglas del juego, ¿no? De qué hora a qué hora se puede hablar, qué software o qué aplicaciones vamos a utilizar, no ser invasivos, ¿no? De repente no llamar al teléfono de casa o llamarle al celular a las 8 de la noche o mandarle un WhatsApp. O sea, hay que saber que esa persona tiene una jornada laboral y no significa que por estar en casa es como que se estuviese viviendo en la oficina. Bien, entonces Rubí, como dice, entonces es fundamental el rol del líder, habilidades del equipo colaborativo. Nuestro trabajo es mantener la cordura, básicamente, por así decirlo, mantener un equipo unido y un equipo motivado. Y ese equipo motivado es que haya confianza, que hayan tareas que motiven,
que no hayan horas extensas ni se abuse el uso del teletrabajo para hacerlos trabajar mucho. Ese tipo de cosas, ¿no? Intentar mantener una armonía como se podía mantener en la oficina, pero hacer un esfuerzo extra porque es más difícil mantenerla de forma remota. La cercanía entre los empleados, ¿no? Al final a veces nos reunimos y no hablamos de nada, simplemente nos reunimos, hablamos del tema profesional y nos desconectamos. Cuando antes, pues sí, hablamos de nuestra familia, de nuestro perro, del partido de fútbol, ¿no? Antes hablamos de cosas y ahora nos transformamos simplemente en unos nombres ahí que son responsables de algo y ya está, ¿no? Entonces es importante también, vamos a ver, hacer eventos o hacer algún tipo de actividad en el que nos ayude a unirnos como grupo. Muy bien. Entonces, llegamos a cómo gestionar equipos virtuales, ¿no? Ya hablamos de colaborativos, vamos a ver cómo gestionar un equipo virtual. Lo primero es que debe existir un propósito común. Los miembros del equipo tienen que saber cuál es su rol y cuál es su contribución. Si no saben para qué están trabajando, esa desconexión por estar en forma remota puede ser que la motivación caiga por los suelos. Entonces es importante mantenerlos partícipes y que se sientan que tienen una colaboración y que tienen un pedazo, ¿no?, de los logros. Para eso es importante que transmitamos claro los objetivos, ya sea cuando se hace un proyecto o de forma rutinaria, saber y transmitir qué es lo que deben hacer y por qué lo tienen que hacer, ¿no? Y cuál es el beneficio de ello. Es importante que cuando hagamos asignación de tareas, en vez de mandar tareas muy grandes y luego desconectarnos durante 3 meses hasta que termine la tarea para luego verla, es mejor hacer asignaciones cortas, concretas y específicas. ¿Qué significa? Muchas tareas pequeñas que puedes ir asignando, entre comillas, de cuentagotas. De esa manera existe una motivación de que son tareas que vas haciendo, o sea, te van asignando, vas acabando, te van asignando, vas acabando. Después, tú como manager, llevar un control un poco más granular, ¿no?, de cómo va el avance de un proyecto, y además el miembro del equipo pues se siente que está conectado contigo. O sea, hace una tarea, te la entrega, la revisamos y vamos a la siguiente. En vez de lanzarle una tarea que dura 3 meses, te olvidas de esa persona por 3 meses y luego te conectas, ¿no? Entonces mejor tareas pequeñas pero continuas. Y luego también mantener un poco a todo el equipo del proyecto al día de cómo va el proyecto. No solo al día de cómo van sus actividades, sino cómo vamos como equipo, ¿no? ¿Cuál es el estado del proyecto y cómo lo estamos gestionando? De esa manera entiende un poco el porqué y el contexto de cómo vamos en el proyecto. Roles del equipo, ¿no? Lo que hablamos antes un poco con el trabajo colaborativo, pues en el entorno virtual lo mismo. Y eso es importante para los límites del trabajo y las responsabilidades. Es importante que cada uno sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Porque cuando esto no está claro, pasa mucho las duplicidades de tareas, que 2 personas se ponen a trabajar en lo mismo, o las 2 personas hacen seguimiento de los mismos, las 2 personas creen que tienen la misma responsabilidad, no se dan cuenta, y estás duplicando trabajo, cuando en realidad no debería ser así. O, por la contraparte, es los trabajos quedan en tierra de nadie. Nadie sabe que no tenía que haber hecho, todo el mundo pensó que no era cosa suya, y al final el trabajo o cierta actividad no se hace. Y eso es simplemente por una mala definición de roles y responsabilidades. Y esto no es algo estático, o sea, no significa que una vez que ajustamos roles y responsabilidades, ya está para siempre en el proyecto, ¿no? Estaría bien, además, revisarlo regularmente de cara a lo mejor carga de trabajo. Nos sabemos que una persona le está costando más hacer ciertas actividades porque son más complejas, pues a lo mejor podemos quitarle un poco de trabajo y asignarse a otra persona, ¿no? Ir un poco ajustando el trabajo dependiendo del rendimiento y de la carga de trabajo o de la dificultad que tenga cada miembro del equipo, ¿no? No sirve nada atosigar a una sola persona y el otro dejarlo con poco, sino es ir nivelando un poco el trabajo por todos los miembros del equipo.
Y lo que hablábamos, ¿no? De la motivación, del compromiso y demás. Pues es importante que como gestor de proyectos, cuando empecemos a trabajar en un proyecto y tengamos un equipo de trabajo, definamos cómo van a ser los procesos. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo vamos a interactuar como equipo? ¿Cuáles son las horas laborales? ¿Bien? De 8 a 5, de 9 a 6, o lo que sea, se define. Hablamos de cómo se medirá el progreso, si es por actividad acabada, si es por lo que sea, ¿no? Que queden claras las reglas del juego y cómo se van a medir, que se van a medir cada semana, cada 2 semanas, X, ¿no? Pero que la gente sepa un poco cómo se va a estar controlando el progreso del proyecto y de sus actividades. ¿Cómo se reporta? ¿No? A lo mejor es una reunión semanal donde nos actualizamos del estado de cada tarea. A lo mejor tenemos un SharePoint, un OneDrive o un portal X o cualquier aplicación para Teams, lo que sea, para reportar el progreso, ¿no? A esto hay que definirlo, cómo se va a hacer y cada cuánto, cuál es la frecuencia. ¿Cuáles van a ser los métodos de contacto y de comunicación entre los miembros del equipo? Estaría bien decir al inicio de los proyectos que los métodos oficiales de comunicación son Teams, si lo usan, o Slack, o emails y lo que sea, ¿no? Y dejar claro que no está permitido utilizar. Mejor decir, mira, no se puede utilizar WhatsApp, no se puede llamar al teléfono personal ni a casa, ese tipo de cosas, ¿no? Mantener un poco de separación entre lo profesional y lo privado para evitar, pues eso, estar escribiendo a alguien un sábado a las 5 de la tarde porque necesitas algo. ¿Qué métodos para coordinar la documentación vamos a utilizar? No es que hoy alguien me tiene que mandar un documento, me lo envía por email, pero mañana me lo pasa por Teams, pero pasado mañana el otro me lo manda por ShareFile, pero el siguiente me lo pasa por OneDrive, y el otro por SharePoint, y el otro por Dropbox, ¿no? Hay que definir cómo se envían los documentos. Hay un repositorio, hay una estructura de carpetas, dónde va cada cosa. Bien, o sea, es importante que estén a todos deslocalizados, toda la información que tenemos digital, pues hacer un buen uso de esa información y poder ordenarla es clave, sobre todo para el gestor de proyectos. Entonces es importante que exista una estructura de cómo se gestiona la documentación. Luego, las normas para realizar reuniones, proceso de escalado, toma de decisiones y resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos una reunión? ¿Con cuánta antelación se tiene que agendar? No sirve poner una reunión para dentro de media hora, es un poco más respetuoso, por lo menos un día de diferencia, ¿no? De cuánto es la duración de las reuniones, de media hora, de 1 hora, cuántas personas tienes que invitar, ¿no? Cuándo hay que atender, cuándo hay que rechazar, con qué antelación hay que rechazar. Un poco el mantener un orden y una etiqueta, ¿no? de cómo gestionar reuniones. Y al igual de cómo es el proceso escalado. Si no estás recibiendo contestación de un miembro del equipo que necesitas, ¿a quién tienes que contactar para escalar un problema? Y luego, muy relacionado con cómo se medirá el progreso, la medición del desempeño, ¿no? Cómo vamos a medir el desempeño de nuestros miembros del equipo como gestores de proyectos, ¿no? Entonces tenemos que dejárselo claro para que, bueno, sepan con qué reglas de juego estamos jugando. Hablando de la cercanía, ¿no? Que nos habían escrito en el chat, pues las relaciones interpersonales del equipo, ¿no? Es importante que haya una comunicación abierta, que esta gente se sienta cómoda, que haya confianza para expresar ideas, dudas, conflictos, sugerencias, ¿no? Que esos se sientan abiertos, libres y respetados para hacerlo, que haya una compartición de información transparente, que todo el mundo esté en la misma página sobre nuestro proyecto, y luego con la finalidad de hacer de generar una sensación de unión, ¿no? De que todos somos parte de un equipo, todos tenemos la palabra, todos tenemos nuestros derechos a opinar y todos nos respetamos mutuamente. Y luego más en el punto de vista personal, ¿no? De que habíamos dicho que al final nos tratamos simplemente como nombres responsables de algo, pero ya dejamos ese toque, ¿no? Personal entre las relaciones de un equipo, pues es importante que
como gestores de proyectos o gestores de equipos, hagamos actividades o iniciativas para mantener un poco esa cohesión, ¿no?, del equipo. ¿Y eso cómo se hace? Pues uso redes sociales, no significa que nos vamos a agregar en Instagram o en Facebook, significa que pues, existen eh, redes sociales profesionales donde podemos a lo mejor tener unos canales para un grupo para compartir cosas, bueno, algo para tener un tacto un poco más personal con la gente, ¿no? Celebrar los éxitos, cuando algo sale bien en el proyecto, pues poder celebrarlo de forma virtual. Simplemente nos invitamos cada uno en su casa a un café, ¿no? Y hablamos 15 minutos sobre algo que nos sale del proyecto, se agradece a la gente y seguimos con nuestro día. Realizar eventos fuera del día a día, ¿no? A lo mejor es una reunión de media hora cada mes en donde simplemente nos ponemos al día de nuestras vidas, sin hablar de nada profesional. Si tienes un equipo deslocalizado pero que vive en la misma ciudad, pues a lo mejor cada tanto una comida, una cena, un almuerzo, ¿no? Bueno, para mantener esa sensación de equipo. Y luego, relacionado con los eventos, pues eso, reuniones periódicas de hablar de temas personales. Se puede ser un grupo o también, que también es recomendable las dos cosas, luego hacer también individuales, ¿no? Donde tú hablas con los miembros de tu equipo y no solo le preguntas cómo va el proyecto, sino le preguntas cómo están ellos, cómo está la familia, cómo está el trabajo, si se sienten bien, están cómodos, si necesitan otra cosa, si todo va bien. Y de esa manera se pueden enterar de, a lo mejor, de inconvenientes o problemas que están teniendo personalmente que puede afectar el proyecto y que ustedes también de alguna manera pueden ayudarle a gestionarlo desde el punto de vista profesional. ¿Y cuáles son las herramientas, ¿no?, para el trabajo colaborativo? Pues existen y deberíamos usar por lo menos casi todas es las herramientas de videoconferencia, ¿no? Como puede ser Teams, bueno, o Skype o demás, mensajería instantánea, puede ser WhatsApp profesional si tenemos teléfonos de empresa, puede ser Slack, puede ser Teams, redes sociales, LinkedIn o cualquier otra que decidamos hacer un grupo de trabajo, cualquier sitio web para compartir información, como puede ser OneDrive, ¿no? O puede ser SharePoint y demás, donde se pueden hacer revisiones de documentos y cada uno puede interactuar con esa información. Herramientas de anotación o compartición de ideas, como puede ser el OneNote de Microsoft, ¿no? Donde después hojas en blanco donde se puede escribir y la gente puede interactuar con esa información. Herramientas de asignación y seguimiento de tareas, tipo panel Kanban. Hay un montón de apps tipo Trello que se puede añadir a Teams y donde se pueden hacer seguimientos de actividades, ¿no?, y de avances de proyectos. Y luego cualquiera de estas se puede trasladar a aplicaciones para móviles o tablets, ¿no? Siempre es bueno que tu equipo tenga esa opción de tenerlo en el teléfono o en una tablet, porque se hace mejor uso del trabajo remoto, ¿no? Le estás prestando esa posibilidad o esa flexibilidad de, bueno, de no tener que estar anclado, ¿no?, todo el tiempo enfrente de una computadora, si no es necesario, ¿no? Muy bien, nos quedan 5 minutos. Les hago, ya ahora que vieron el, los beneficios, ¿no?, y las dificultades del trabajo remoto, del trabajo colaborativo, hemos visto cómo podemos contrarrestar las distancias, ¿no?, para mantener esa cohesión. Eh, También vemos, ¿no?, cuáles son esas debilidades que podemos tener. Ahora les hago una pregunta y también pueden escribir una por el chat. ¿Ustedes están a favor de promover un trabajo colaborativo en entornos virtuales en su empresa o prefieren la vieja escuela de un trabajo presencial un poco más jerárquico y organizado? ¿Cómo lo ven? Claudia, ideal que sea híbrido. Bien, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Al final en las mezclas está el equilibrio. A ver, ¿quién se anima? Híbrido. Bien. ¿Quién más?
Vale. Soraya trabaja tanto presencial como virtual dependiendo del trabajo. Samuel es retador, correcto, pero prefieres entornos virtuales, ¿no? Deris dice híbrido, ¿no? Vemos que mucha gente dice híbrido. Y muchas veces, ¿por qué decimos híbrido? ¿No? Es para mantener, ¿no?, ese contacto personal, ese contacto físico entre personas y seguir sintiéndonos parte de algo, ¿no?, de un grupo, ¿no? No simplemente un email, ¿no?, o una carita en un chat. Es una forma de alguna manera, pues eso, contrarrestar esas debilidades y potenciar el grupo. María, virtuales debido a que mi equipo no se encuentra en la misma ciudad. Exacto. Dependiendo de cómo sea nuestro trabajo, a lo mejor que sean entornos virtuales, primero no nos queda otra, porque es así, o también nos ayuda a poder expandir nuestro equipo sin que la ubicación física sea un filtro, ¿no?, a la hora de escoger a una persona. Claudia, tú trabajas con República Dominicana y estás en Caracas, exacto. Y yo trabajo normalmente para Israel y estoy en el norte de España. Aunque quiera presencial, no podría. Bien, desde que inicié el trabajo online, prefiero los entornos virtuales. Muy bien, pues hemos visto que es algo que ha llegado para quedarse, que es algo que no se va a ir y que no significa ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente es diferente. Y nuestro trabajo como supervisores o gestores de proyectos también es un poco escuchar al equipo. ¿Qué quiere nuestro equipo? Si nuestro equipo nos pide trabajo virtual, el pedirles que trabajen en casa no va a ayudar a nada. A veces simplemente vas a tener un equipo descontento. Entonces, escuchemos un poco a nuestro equipo, veamos qué es lo que quieren, que normalmente, ya les digo, van a preferir virtuales o como mucho híbrido, pues busquemos esa fórmula para que esas preferencias se escuchen, se ejecuten y sacar lo mejor de ellos, sacar la máxima productividad utilizando pues lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien, pues no les quito más tiempo. Espero que les sirva este webinar simplemente para reflexionar. Como has visto, no hemos explicado técnicas complejas, ni herramientas, ni nada. Simplemente las soft skills, ¿no?, que hace falta tener en cuenta para trabajos colaborativos, para trabajos virtuales. Analícense, vean qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué deberían reforzar, qué está cumpliendo su empresa, qué no, y cómo están organizados sus equipos de trabajo para proyectos. Denle una vuelta a eso y probablemente estén haciendo algo mal, probablemente estén haciendo algo bien. Y bueno, la idea es que mejoren y que su equipo funcione de la mejor manera posible con el modelo que estén siguiendo en su empresa. Muy Excelente, bien. Andrés. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Por aquí dice, jamás nos quitas el tiempo. Un placer escucharlos. Así que bueno, muchísimas gracias, Gracias, Soraya. Soraya. Estamos por acá siempre disponibles y los esperamos en el programa, ¿verdad? Y en los próximos webinars que tengamos. Siempre es un gusto tenerlos y compartir también con ustedes. Así que Espero muchísimas verles en el gracias a programa. todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.